pero confiamos que el Señor estará con nosotros desde el minuto 1 hasta el último momento. Y no voy solo, me acompaña Elena, ¿verdad? Me acompaña Miriam también. Nuestro hermano Armando también viene con nosotros. Y si el Señor lo permite y no hay problema con visas ni nada de esto, también Moy. Seremos 5 personas recorriendo durante mes y medio diferentes estados de los Estados Unidos y también, como dijo el hermano Gregorio, 2 ciudades de México, Chalco y Torreón. Así es que el Señor nos guarde, el Señor nos ayude. Comencé a sacar una cuenta de cuántos vuelos tenemos que coger y ya perdí la cuenta porque son una barbaridad de vuelos, miles de kilómetros en avión, en carretera, en fin, muchas cosas, pero yo sé que han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo excelente. La última sorpresa que no entraba dentro del programa es que un pastor de Miami, de Hialeah, se puso en contacto con nosotros, una iglesia bautista grande, se puso en contacto con los coordinadores pidiendo que por favor pudiéramos organizar un evento en su congregación. Yo le dije, bueno, si hay algún hueco, si hay alguna posibilidad, adelante. Él nos ha prestado su iglesia, tiene capacidad, según nos ha contado, como para unas 700 personas. Y creo que ya el cupo se ha llenado, ya creo que ya no hay más lugar. Así que los que nos están viendo, porque cada vez que decimos algo por internet, mi hija al día siguiente me dice, papá, ¿qué dijiste? Digo, no, nada, dice, no, es que estoy recibiendo cientos de correos, cientos de fotografías, es que a lo mejor un día digo, me haría ilusión un día recibir alguna fotografía de cómo y dónde están escuchando y viendo ustedes el devocional. Para que después, al día siguiente, empiezan a mandarle fotos. Me gustaría un día, y entonces papá me dice, papá, por favor no hables algunas cosas porque al día siguiente me vuelven loca, ¿no? Así que si nos están viendo hermanos de Estados Unidos, decirles que prácticamente yo creo que en todos los lugares están completos. Hay algunas iglesias que nos han prestado sus lugares. El pastor José Arenas nos ha prestado también su iglesia y su canal de televisión, donde vamos a estar grabando programas. Claro, hay muchas diferencias horarias. Yo no sé cómo vamos a poder hacer con todo el tema de los devocionales, del pastor online y todo eso, porque aparte de todas esas actividades, continúa el pastor online, continúa los devocionales, y en un lugar es una hora, en otro lugar es otra, pero bueno, ya Dios nos dará la gracia, así que disculpen si una noche salgo en el pastor online a las 3 de la mañana, otro día a las 4 de la tarde, esto va a ser una locura, ¿no? Creo que va a ser un tiempo extraordinario, ¿verdad? Vamos también a estar en algunos hoteles haciendo cenas culto, vamos a tener actos evangelísticos, vamos a estar también unos días con el pastor Norris, que es el pastor de la iglesia Campamento de Jehová en la ciudad de Elizabeth, ¿no? En New Jersey, donde él va a tener unos 4 o 5 días sobre el tema de la familia. Así que va a ser un tiempo muy interesante y cuando regresemos de allí, pues ya a la expectativa de lo que viene en camino. Así que por eso nos vamos a ir en esta fecha, porque supuestamente en julio pues tiene que nacer Adriel, ¿no? Si no nace antes. Bueno, si no nace antes me lo mandan para allá. Así que bueno, ore mucho por este tiempo, yo sé que lo estáis haciendo, pero lo necesitamos, créanme, realmente lo necesitamos. Ahora llegamos a casa, estamos unos días, espero recuperar bien la voz, porque durante mes y medio vamos a estar prácticamente mañana, tarde y noche hablando, y la garganta, pues quieras que no, se cansa, ¿no? Aquí ha sido más que nada por el cambio de clima, ¿no? Sale sudando, entras, hablas con uno, creo que ha sido más que nada por eso, pero bueno, gracias al Señor vamos a estar bien, gloria a Dios. Vuelvo a recordar, por favor, hermano, ahora que ya han entrado más hermanos, el tema de las llaves, no se lleve nadie la llave, déjenla en la recepción antes de marcharse, ¿de acuerdo? Vamos a orar en esta mañana a nuestro Dios, vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Ha sido un privilegio, pónganse de pie si quieren, hermanos queridos. Ha sido un privilegio estar en estos días con ustedes, hemos disfrutado muchísimo, se nos han pasado los días volando. Yo llevo aquí desde el martes sin salir de este monte y la verdad es que ha sido un tiempo extraordinario, se nos ha pasado el tiempo volando y espero que ustedes hayan sido muy bendecidos, que se lleven un grato recuerdo de este primer congreso de la iglesia virtual. Dios mediante, si Él lo permite, vendrán más. Y aparte estar rodeado de ustedes y de amigos y de hermanos que han venido de otros lugares
ha sido una gran bendición y un privilegio, ¿no? Pero vamos a disponernos a recibir la palabra y posteriormente la Santa Cena. Y por eso te pedimos en estos momentos, amado Dios, que tú nos ayudes a recibir tu palabra con un corazón abierto, atentos, Señor, en este último culto que vamos a celebrar en este lugar, que gracias por él, por habernos provisto de este lugar. Te pido, oh Dios, que en esta mañana, en esta clausura de este congreso, tú nos vuelvas a hablar, tú nos vuelvas a ministrar, y que todos los que tenemos que viajar en avión, en coche o como sea, tú nos guardes de camino a casa y podamos ir bendecidos y renovados y compartir esta bendición con tantos hermanos que no han podido venir. Oramos también por los que en este momento están viendo este culto en directo y también por los que lo verán más tarde. Gracias por el trabajo de todos y de cada uno de los hermanos que en su área se han esforzado para que todo saliera lo mejor posible. Nuestro deseo ha sido agradarte, nuestro deseo ha sido glorificarte, Señor, y expresarte nuestra gratitud por todo lo que en estos años, en estos meses, tú has hecho en nuestras vidas. Pero, Señor, te pedimos, queremos ver más de ti, Señor, más de tu gloria, porque sentimos que esto no ha hecho más que empezar y esto es una preparación para algo tremendo que viene en el horizonte cercano, Señor. Bendito sea tu nombre, recibe toda la gloria y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy vamos a participar, como les dije, de un momento muy especial para la vida de cualquier creyente y lógicamente para la vida de cualquier congregación. El acto que vamos a celebrar en esta mañana, que lo llamamos la Santa Cena, la comunión, el pacto, como también lo llaman en algunos sectores evangélicos, consiste fundamentalmente en un momento de recuerdo, ¿verdad? Recuerdo de cosas trascendentales que ocurrieron y de cosas tremendas que ocurrirán próximamente, si Dios lo permite. Es interesante ver cómo el Señor dio muchos mandamientos, preceptos, estatutos, etcétera, pero no todos apuntan en una misma dirección. Durante años creí que cuando la Biblia habla de preceptos, mandamientos, estatutos y decretos, yo consideraba durante años que eran como sinónimos, ¿no? Eran palabras que son sinónimas y es lo mismo un decreto que un mandamiento, ¿verdad? Pero analizando y estudiando cada una de estas palabras, pues me di cuenta que no es así, que hay mandamientos que el Señor dio que entran, digamos, dentro de una lógica, de un sentido común, ¿verdad? El no matarás, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre, etcétera. Mandamientos, ya digo, que entran dentro de una lógica, que incluso constituciones de algunos países pues se han inspirado, por decirlo de alguna manera, en esos mandamientos que ayudan a la convivencia, ¿verdad? A que en una sociedad haya un mínimo de normas, de reglas, para que no nos matemos los unos a los otros y el mundo no sea una especie de selva donde sálvese quien pueda, ¿verdad? Sino que haya pues un respeto a unas normas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, lo quieran admitir o no, muchas de esas leyes de las naciones están inspiradas en la palabra de Dios. Pero luego también hay un gran número de normas, de leyes y de estatutos que se nos escapan de nuestra lógica, que no hay una explicación racional de por qué el Señor mandó eso. Son los famosos juquín. Son mandamientos que tienen que desconectar todos los que están enganchados al internet para que no tengamos problema a la hora de estar emitiendo, si son tan amables. Son mandamientos, son normas que el Señor estableció que no entran, ya digo, dentro de una lógica, de un raciocinio, decía, bueno, es normal que haya mandado esto, sino son mandamientos para probar la obediencia del pueblo. Por ejemplo, uno de esos mandamientos, todo está bien clasificado, ¿verdad? Y uno de ellos era prohibirle al pueblo comer carne y leche. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? Independientemente de los efectos fisiológicos y tal, son mandamientos en los que el Señor dice, bueno, tú no lo entiendes, pero cúmplelo exactamente igual. Porque la obediencia no se edifica, no se fundamenta en el entender,
sino en el acto de que yo me fío de Dios y si Él me pide que haga eso, aunque no lo entienda, yo lo voy a cumplir. Pero luego hay un sector muy amplio de mandamientos que el Señor nos dio para recordar cosas. El día de reposo, el Shabbat, en los 10 mandamientos se dio para que recordaran el acto de la creación, para que supieran que esto no fue una explosión de la nada y que todo lo visible salió de la nada, sino que hubo un diseñador, un creador, que le dice al pueblo: descansen una vez a la semana, fundamentalmente para reflexionar en lo que ha sucedido en los días anteriores al día de reposo, y de esa manera ustedes también puedan dar un testimonio a las naciones paganas de que el mundo no se creó solo, ¿verdad? No siempre existió, sino que hubo un comienzo, un inicio, una puesta en orden. El Señor dio mandamientos en cuanto a fiestas, celebraciones anuales. Ya sé que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre está celebrando algo, créanme. Vayas en enero, en marzo, en abril, en octubre, en diciembre, siempre están celebrando algo. Algunas fiestas son de obligatorio cumplimiento según la Torá para el pueblo de Israel, y otras celebraciones, pues ellos las han ido añadiendo, que no formaron parte, digamos, de las leyes de obligatorio cumplimiento, pero sí las practican para recordar acontecimientos históricos que sin lugar a dudas marcaron la historia de ese pueblo, como por ejemplo la fiesta de Purim, palabra plural que viene de Pur, que significa suertes y que tiene que ver con la historia de Mardoqueo, de Esther, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando por poco llegaron al exterminio, pero el Señor, permítame, le dio la vuelta a la tortilla y sus enemigos que querían derrotarlos a ellos fueron derrotados, ¿verdad? Y es una historia muy interesante. De hecho, hace poquito en la iglesia en Santa Cruz hablé acerca del libro de Esther, de cómo la reina Esther, después de haber matado a todos los hijos de Amán, pide que al día siguiente los ahorquen, lo cual es un sinsentido porque ya estaban muertos. No los colgaron para matarlos, sino que ya habían muerto el día anterior, pero al día siguiente los cadáveres los colgaron. Y todo eso tiene una explicación, y bueno, hablamos acerca de lo mismo que pasó en Nuremberg y todas estas cosas que son, por cierto, muy interesantes. El Señor dio una serie de mandamientos en cuanto a celebraciones, ya digo, para que recordaran cosas. Y las 3 fiestas anuales de obligatorio cumplimiento, la primera era la que en estos días se está celebrando, la fiesta de Pesaj o la fiesta de Pascua, que se celebra siempre entre los meses de marzo y abril, y es cuando empieza la primavera, en el mes de Abib. Abib significa primavera. Entonces dirán algunos, pero entonces Tel Aviv tiene relación con la primavera. Efectivamente, Tel es un monte bajo, Aviv es primavera, es el monte de la primavera. Una traducción más o menos, ¿no? 50 días más tarde, después de celebrar Pesaj o la Pascua, vuelven a celebrar otra fiesta muy importante, que aglutinaba, que reunía a centenares, a miles de judíos de todas las naciones de la tierra, y tenían que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, que es el plural de la palabra Shavua, que significa semanas, la fiesta de las semanas. Nosotros la conocemos con el nombre de Pentecostés, que significa 50. ¿Qué es lo que ellos celebraban? ¿Qué es lo que ellos continúan celebrando hasta el día de hoy? Bueno, pues que 50 días después de la Pascua, 50 días después de la liberación del cautiverio, de la esclavitud en Egipto, en el monte Sinaí recibieron la Torá, recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos celebran no el derramamiento del Espíritu Santo como ocurrió en el día de Pentecostés, según nos relata Lucas en Hechos capítulo 2, sino ellos celebran, ¿verdad?, en el día de las cosechas, en el día de alegría, porque ya por fin se puede cosechar lo que se ha sembrado, pues recuerdan con gozo y con alegría, pues que el Señor les dio como regalo un libro, la palabra de Dios, la Biblia. Y finalmente, la última fiesta del año de obligatorio cumplimiento es una fiesta que se conoce como la fiesta de Sukkot, que viene de la palabra Sukkah, que es una especie de enramada de carpa, donde permanecen durante unos cuantos días las familias para recordar que fueron peregrinos durante 40 largos años desde que salieron de Egipto hasta que logran entrar en Canaán, la tierra que fluye leche y miel.
Estas tres celebraciones o estas tres fiestas principales, estos tres pilares que marcan épocas, que recuerdan acontecimientos gloriosos, dos de ellas ya tuvieron un cumplimiento profético en la vida del Señor Jesús. El apóstol Pablo, que era una persona muy instruida en la palabra, él dijo que nuestra Pascua es Cristo. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se come, absolutamente hasta el más mínimo detalle de la fiesta de Pascua o de Pesaj, apunta a Jesús, apunta a Cristo, absolutamente todo. Hasta ese muñequito que meten en la masa y que los niños tienen que encontrarlo y el que lo encuentre recibe un premio. Nosotros en España tenemos el famoso roscón de reyes, ¿no? Donde hay un muñequito, un rey, que si lo encuentras te ponen una corona, y lo otro creo que es como una, ¿cómo se llama? Un haba, que si lo encuentran, no sé lo que haces, o pagas, o lo que sea. Pagas el roscón, ahí está, ¿verdad? Cuando se sientan en la mesa, la primera vez que lo celebraron, pues la comieron de una forma muy rápida, apresuradamente, porque esa noche iban a salir de la esclavitud en Egipto. Entraron 70 personas, hambrientas, sedientas, necesitadas. Ya José había llegado años antes y allí se establecieron. Y curiosamente, cuando ustedes ven, por ejemplo, la palabra Egipto en hebreo, en la Biblia, es la palabra Mitzraim, que empieza con la letra M y termina con la letra M. Pero curiosamente, en hebreo hay dos formas de escribir la letra Mem o la letra M. Si usted va a escribir una palabra con la letra Men o la letra M, al principio de la palabra, la letra está abierta en la parte de abajo. Es como una especie de semicírculo con un rabito arriba y abajo queda abierta. Pero si usted necesita utilizar la letra Men o la letra M y la tiene que escribir al final de una palabra, ya no se puede escribir igual. Es una grave falta de ortografía. Es como si escribiéramos la palabra bocadillo con B. Sé que va solamente para despertarle. O la palabra hermano con H o sin H. Suena exactamente igual, pero es cuestión de ortografía, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted escribe la palabra o la letra men al final de una palabra, es un cuadrado totalmente cerrado. Y eso es lo que fue Egipto para el pueblo de Israel. Una puerta abierta, pero que finalmente se terminó convirtiendo en una jaula de oro, de la cual era imposible salir. Entraron con alegría, con gozo. El reencuentro entre Jacob y su hijo José tuvo que ser algo realmente espectacular. Aquel hombre que dice que descenderé con dolor al Seol, de repente sus hijos que le habían engañado por más de 20 años, haciéndole creer que una mala bestia había devorado a su hijo José, ahora resulta que tienen que reconocer su mentira. Probablemente le pidieron perdón al padre, diciéndole: Padre, lo sentimos mucho, te engañamos durante 20 años. Te hemos hecho creer que José estaba muerto y nosotros vendimos a tu hijo y se encuentra en Egipto. Qué golpe, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Un hombre que peleó y vio ángeles, un hombre que vio una escalera por la cual subían y bajaban ángeles, un hombre que el Señor hasta le cambió su propio nombre durante 20 años. El Señor le ocultó la mentira que sus hijos le habían transmitido, porque había habido un derramamiento de sangre, y la sangre tiene poder tanto para bien como para mal. Y los ojos espirituales de Jacob quedaron velados durante 20 años, hasta que por fin sus hijos le dicen: José no está muerto, José vive. Y tienen que descender a Egipto, un número aproximadamente de unas 70 personas, y allí, ya digo, se produce este reencuentro espectacular, ¿verdad? Los hermanos, las esposas, los niños, el padre, el hijo, ¿verdad? Y allí permanecen durante casi 400 años. Las cosas cambiaron de la noche a la mañana, o poco a poco, paulatinamente, fueron cambiando, y aquellas familias tan contentas, tan bendecidas de saber que después del faraón, el hombre más poderoso de la tierra era su familia, era su propio hermano, pues resulta que se convierten en la mano de obra barata, en esclavos, sin ningún tipo de derecho, durante muchísimos años.
hasta que por fin el Señor levanta a Moisés, que lo ha ido preparando durante 40 largos años en el desierto, y definitivamente lo envía otra vez a Egipto. Dice: saca a mi pueblo, tráemelo aquí para que aquí lo pruebe, me adoren, y yo les dé mi palabra y les dé mi ley. Esa noche que salieron, celebraron por primera vez en la historia el pueblo de Israel en sus casas. No es una fiesta pública, como puede ser cualquier otra, sino son fiestas de puertas para adentro. Celebraron la fiesta de la Pascua. Y por primera vez en miles de años, el pueblo de Israel volvió a celebrar otra vez, sin poder salir a las calles, la fiesta de la Pascua en el año 2020, cuando los seres humanos nos metieron dentro de nuestras casas durante un tiempo que todos conocemos, ¿verdad? Se vuelve a repetir la historia. Fue en esa noche, la noche de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo en una casa decide enseñarle a sus discípulos una lección objetiva, utilizando elementos que cualquier persona puede tener en su casa, como el pan y el vino, para establecer lo que ya se había profetizado por medio de la vida de Jeremías, que Dios en los postreros días haría un nuevo pacto. Si analizamos y estudiamos esta palabra a lo largo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que se hicieron muchos pactos a lo largo de la historia. El pacto de la circuncisión entre Dios, Abraham y su descendencia. El pacto de Dios con Noé, cuya señal es el arco iris. Cada vez que vea mi arco entre las nubes, me acordaré, ¿verdad? Y no volveré a destruir la humanidad. Pactos también entre personas se hacían, ¿saben? Pactos a veces de sangre, pactos de sal y otros tipos de pactos, ¿no? Tal vez el pacto entre personas más conocidas fue el pacto entre David y Jonatán, donde hay un intercambio de prendas, un intercambio de ropas. David se viste de príncipe y Jonatán se viste de pastor. Y David salía por las calles con el manto del príncipe de Israel y con la espada del príncipe de Israel, vestido de príncipe. Y Jonatán llegó al palacio vestido con aquellas ropas harapientas de pastor. Y todo esto no trajo más que problemas, tanto a la vida de David como a la vida de Salomón. Porque el futuro de la casa de Israel no pasaba por el legítimo heredero que era Jonatán, sino por aquel joven, ¿verdad? El hijo de Isaí, que sería el futuro rey de Israel. Y hay un intercambio de prendas. Y ese pacto se respetó pues con una forma tremenda, hasta el punto que David le promete a Jonatán que no va a exterminar su descendencia. Y tiempo más tarde, cuando él ya es rey, tiene la corona sobre su cabeza y tiene toda la autoridad para gobernar, pues él se informa, dice: quiero saber si ha quedado alguien vivo de la casa de Jonatán. Y le dicen: hay un joven lisiado de los pies, porque sufrió una caída cuando era niño. Y esa caída lo marcó para toda la vida. Como en el mundo espiritual hay cosas que te marcan para toda la vida, para bien o para mal. Gloria a Dios que tenemos un Dios que se encarga de restaurar lo que el mundo rompió y lo que el diablo nos robó. Y lo manda a llamar. Y de cintura para arriba, cuando estaba sentado en la mesa, era como cualquier soldado, como cualquier amigo del rey David, pero de cintura para abajo se notaba que no podía caminar bien. Y vivió toda su vida comiendo a la mesa del rey, sin trono, sin corona, sin autoridad, pero disfrutando de una serie de privilegios, porque en el pasado su padre y David habían hecho un pacto. Y David era un hombre de palabra que respetó su pacto, aunque en algún momento quiso aprovechar la ocasión pensando que se le devolvería el poder que tuvo su abuelo, ¿verdad? Pero fue en la noche de la Pascua cuando el Señor Jesucristo dijo aquella famosa frase: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para nosotros esa frase, esa expresión es normal, la utilizamos continuamente. Pero es la primera vez en la historia que un judío, en este caso el Señor Jesucristo, decía eso, porque eso no se decía en la Santa Cena, en la Pascua. Eso no se dice en ninguna casa de Israel cuando celebran la Pascua.
Se dice, este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto. Y lo parten, es un pan, es una matzá, es un pan sin levadura, porque no hubo tiempo para que leudara la masa. Es un pan que nos recuerda la aflicción, el dolor, las lágrimas en Egipto. Las 4 copas de vino que permanecen delante de cada persona que va a comer, no se dice tomad y comed o tomad y bebed porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. No, no se dice eso. Se recuerdan promesas que Dios le dio antaño al pueblo de Israel. Y se moja lechuga en agua salada para recordar las lágrimas que vertieron en Egipto y el hisopo que utilizaron para pintar las puertas y el dintel de las casas. Y se come el caroset, que es un postre muy marrón, parece un ladrillo, para recordar que estuvisteis haciendo ladrillos, ¿verdad?, en Egipto durante mucho tiempo. Y todo, ya digo, todas las hierbas amargas, tienen que comer hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud. Absolutamente, hasta el más mínimo detalle, todo, absolutamente lo que se canta, los juegos que se juegan encima de la mesa, las historias que se cuentan. Es una noche de preguntas y respuestas, porque se les inculca a los niños desde temprana edad el motivo por el cual estamos en esta noche de celebración, celebrando la Pascua, celebrando la fiesta de nuestra liberación. Por fin fuimos libres para llevarnos a una tierra llamada la tierra de Canaán, el nieto de Noé, ¿verdad? Sem, Can y Jafet, 3 hijos tuvo Noé. Uno de ellos se burló de su padre cuando lo vio desnudo y borracho en la tienda de campaña. Fue y se lo comunicó a sus hermanos, y sus hermanos, para no ver la desnudez de su padre, caminaron de espalda y taparon la desnudez de su padre. Pero este se burló, divulgó, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo allí. Cuando se despierta Noé de su borrachera, dice: maldito sea Canaán, que ni siquiera había nacido. Canaán fue el hijo de Can. Y la tierra de Canaán, la tierra de los cananeos, era una tierra terrible. Era una tierra de promiscuidad sexual a la máxima potencia. Una tierra de libertinaje, una anarquía moral y espiritual sin precedentes. Era una tierra contaminada. Era una tierra de idolatría, que juntaban orgías y hacían hasta ofrendas de excrementos humanos a Baal-zebú, al dios de las moscas, y tantas barbaridades que se cometieron en aquel lugar. Y es a ese lugar de maldición, donde Dios traslada a su pueblo desde Egipto a Canaán, para que ellos limpien la tierra espiritualmente hablando. Porque todo lo que hacían en lo natural era un reflejo de la limpieza espiritual que Dios quiere producir y traer en las vidas de los seres humanos, de las familias, de las personas. Y cuando llegan a Canaán, pues para no repetir el error que habían cometido 40 años atrás, cuando mandan a 12 exploradores durante 40 días, para que no vuelvan otra vez a traer un informe negativo y otra vez se vuelva a repetir la historia, Josué toma unas medidas diferentes, y en esta ocasión sí manda a espías, no a exploradores, a 2 hombres que se infiltren en la tierra y que vean qué ambiente, qué atmósfera espiritual se respira. Ellos no entraron del sur hacia la tierra prometida, sino que dieron un gran rodeo y entraron del este, cruzando el río Jordán en dirección a la tierra prometida, lo que se llamaba en aquel tiempo los campos de Moab, lo que hoy en día se conoce como Jordania, que es un país inventado. Jordania es un país inventado. Ese territorio le pertenece bíblicamente al pueblo de Israel. Algún día será de ellos. Los ingleses, para no tener problemas con los árabes que vivían en el desierto, que le estaban causando siempre quebraderos de cabeza a las tropas inglesas, cogieron a la familia de los hashemitas y les dijeron: bueno, si no nos atacáis, os damos un país para vosotros, ponerle el nombre que queráis. Como estamos cerca del Jordán, le ponemos Jordania, si os parece bien, y os convertimos en reyes y nos dejáis en paz. Inventaron el país de Jordania, y de ese país cruzaron, aunque era tan numerosa la cantidad de habitantes de Israel en ese momento, que dice que parte de la tribu de Manasés, que era gigantesca, se quedó al este del Jordán, y parte de la tribu de Gad, y parte creo que también de la tribu de Gad, Manasés y Dan,
si no me recuerdo mal, se quedaron al este del Jordán. Estos espías entran y nada más cruzar la frontera natural, que es el río Jordán, se encuentran delante de ellos un obstáculo tremendo, la famosa ciudad de Jericó, doblemente amurallada. Había 2 círculos concéntricos de muralla, impenetrable. Y además dice la Biblia, el relato bíblico cuenta que estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Estos 2 espías se filtran en la ciudad, y un lugar donde podían pasar desapercibidos era un lugar, una casa de prostitución que estaba regentada por una tal Rahab que vivía en la ciudad. Y su casa, cuenta la Biblia, que estaba entre muro y muro. Entre una parte del muro de adentro y el muro exterior, ella tenía su casa, y allí era donde tenía su puesto de trabajo. Ellos se infiltran en la casa y empiezan a oír cosas realmente espectaculares, como en estos días hemos nosotros escuchado cosas que nos han dejado con la boca abierta, ¿sí o no, hermanos? Testimonios de gente que viene de lejanas tierras, testimonios de sanidad, testimonios de liberación, testimonios de vidas transformadas. Cuando estos 2 espías llegan allí, empiezan a hablar con esta mujer, y esta mujer les dice lo siguiente: hemos oído lo que vuestro Dios hizo en Egipto, cómo os abrió las aguas del mar y cruzasteis por en medio, y cómo pudisteis derrotar y vencer a soldados, a ejércitos, a reyes mucho más poderosos de vosotros, y por causa de vosotros tiembla nuestro corazón, y por causa de vosotros los habitantes de esta ciudad saben que va a ser entregada en vuestras manos. Y está contando las noticias de hace 40 años. Tenían más claro los inconversos lo que el Señor iba a hacer por ellos, que ellos que habían salido hace 40 años y no se terminaban de creer que aquella tierra iba a caer en sus manos. Es increíble, ¿verdad? Esta mujer se da cuenta de que viene la oportunidad de su vida a su casa. Como hoy está llegando la oportunidad de Dios a tu corazón, si todavía hoy no la has recibido y aceptado como tu Señor y Salvador personal, hoy es tu día de salvación. No es mañana, es hoy. Rahab dijo: tened misericordia de mí y de toda mi casa, porque si yo no me entrego hoy a vuestro Dios, yo voy a caer muerta como todos los habitantes de esta ciudad. Tened misericordia de mí. Y ellos le dicen: si tú no cuentas lo que hemos venido a hacer aquí, si tú no vas con el cuento, con el chisme al rey, sino que mantienes el secreto, tendremos misericordia de ti y de toda tu casa, pero tenéis que estar dentro de la casa, no pasean dentro de la casa el día que entremos a tomar posesión de la tierra. Y para reconocer tu casa, ata este cordón rojo, grana en la ventana de tu casa. Una señal más de la salvación que viene al hogar por medio de Cristo, ¿verdad? La ciudad cae, las murallas se derrumban. En los años 50, arqueólogos de diferentes partes del mundo fueron a analizar, a estudiar los muros de Jericó, que aún están allí, evidentemente, y llegaron a la conclusión de que había ocurrido algo muy extraño. Por la posición como quedaron las piedras, se dieron cuenta de que la muralla no cayó de adentro hacia afuera, ni tampoco de afuera hacia adentro. Si me permiten el ejemplo, se dieron cuenta de que cayeron como las Torres Gemelas. Se desmoronaron, se derrumbaron, cayeron una encima de la otra. Porque eso es lo que cuenta la palabra de Dios. Que los israelitas no empujaron ni atacaron los muros de afuera. Y lógicamente los de Jericó no derrumbaron sus propias murallas de protección, sino que fue Dios el que hizo una obra desde arriba hacia abajo, demostrándoles que no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y las murallas cayeron para la gloria de Dios. Tremendo, tremendo. Pero las murallas cayeron, pero la casa de Rahab la ramera, que estaba entre muro y muro, permaneció. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque ella puso su confianza en el Señor. Yo no sé en quién pones tú tu confianza, pero ella la puso en Jehová su Dios. Y el Señor la salvó. Y se integra, forma parte del pueblo de Israel. Recuerden, es una cananea. Está bajo la maldición de Canaán, ¿se acuerdan? Es una cananea. Pero ella se casa probablemente con uno de los espías que estuvo en su casa. Y en la genealogía de Mateo capítulo 1 aparece su nombre. Y dice que se casó con Salmón. No con un salmón. Se casó con Salmón.
Y al poco tiempo quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Booz. Ajá. Y cambia la historia. Cuando tú te entregas a Cristo, tú no eres una víctima de tu pasado. El Señor torna la maldición en bendición. Y si antes la maldad de los padres hasta los hijos era visitada hasta la tercera y cuarta generación por el aborrecimiento, por el rechazo, por la desobediencia, ahora el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y caminarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Su vida cambió completamente, aleluya. Y mira tú por dónde este terrateniente, este dueño de tierras inmensas llamado Booz, conoce a una moabita, una pobre viuda, pero fiel al Dios de Israel, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, solamente la muerte hará separación entre tú y yo. Dios honra la fidelidad, Dios premia a los que son fieles hasta la muerte y muerte de cruz si hace falta. Y entonces esta mujer, que como viuda tiene el derecho, según la Torá, según la ley, de ir a espigar a los campos donde hay sectores que los han dejado para los huérfanos, los pobres y las viudas, resulta que Booz se queda mirando a esta mujer y dice: ¿quién es esta mujer? Tan callada, tan prudente, esta mujer virtuosa, que no solamente trabaja para ella, sino para su suegra, y que viene, aún no ha salido el sol y ya está espigando, y cae la tarde y aún sigue trabajando. ¿Quién es esta mujer? Y le dicen: esta es la nuera de Noemí. ¿Te acuerdas de Noemí? Aquella que fue a buscar un mejor futuro para su familia y al final resulta que sus hijos Kelión y Malión murieron y su marido también, y han venido las dos solas, no tienen ni dónde caerse muertas. Ella se llama Ruth, la moabita, y se casan. Y al poco tiempo queda embarazada y nace un hombre llamado Obed. Y Obed tiene a Isaí. E Isaí tiene muchos hijos, pero el más famoso es el rey David. ¿Y quién viene entroncado con David? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Dios cambia las cosas para siempre cuando hay una genuina conversión a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Señor dijo: nunca más los hijos morirán por los pecados de sus padres, ni los padres por los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa es la que morirá. Y voy a desterrar definitivamente ese refrán que os habéis inventado, que dice que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. Nunca más volveréis a hablar así, sino que la historia os va a demostrar que cuando, repito, hay una genuina conversión y una entrega sincera al Señor, usted no tiene por qué experimentar las consecuencias de su pasado porque su padre fue no sé qué o porque su abuelo fue no sé cuánto, sino que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 8, capítulo extraordinario. Claro, ustedes dirán: siempre nos está recomendando que leamos. Claro, es que es así. Ayer era Deuteronomio 28, Hebreos 11, ¿verdad? Pues siempre voy a estar recomendándoles capítulos. Leed el capítulo 8 de Romanos. Ese pasaje donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Fijaros, se mencionan un montón de cosas: poderes espirituales de las tinieblas, el presente, muchas cosas, la muerte, hambre, espada, desnudez, peligro, pero no menciona la palabra pasado, porque el creyente no tiene pasado. El Señor perdona y olvida. Si tú quieres recordar y torturarte a ti mismo, problema tuyo, pero el Señor perdona y olvida tu pasado y lo arroja a lo profundo de la mar, y ahora podemos vivir libres de toda condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana vamos a celebrar algo tan bonito, tan precioso, como es recordar la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: haced esto hasta que yo venga. Lo cual quiere decir
que el Señor cumplirá su promesa, porque Él es fiel y recuerda todo lo que ha prometido. Y simplemente recordarles a modo de anécdota, si una persona se dedicara a estudiar el retorno, la información que nos da el Antiguo Testamento sobre la segunda venida de Cristo, encontraría 8 veces más material, más información en el Antiguo Testamento sobre la segunda venida del Mesías que de la primera. Solamente leyendo el Antiguo Testamento. Hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de una forma directa, clara, acerca del retorno del Mesías por segunda vez. Pablo la mencionó en más de 50 ocasiones. Es una doctrina fundamental de la iglesia. Nosotros creemos que Él murió conforme a las Escrituras, Él resucitó conforme a las Escrituras, pero Él volverá también conforme a las Escrituras. Y entonces dice la Biblia que se cumplirá aquello de todo ojo le verá. No será algo que ocurre en un pueblecito perdido, ¿verdad? Sino que todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque esa fue la recompensa del Padre al Hijo por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le dio un nombre, sobre todo nombre. No hay otro nombre más poderoso que Él. Lo puede pronunciar en inglés, lo puede pronunciar en hebreo, lo puede pronunciar en español, en el idioma que usted quiera. Pero hay algo en ese nombre, hay un poder sobrenatural en ese nombre, que en ese nombre hasta el día de hoy los cristianos podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y podemos seguir viendo milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Es un nombre poderoso. Es un nombre que los creyentes a veces mencionamos y no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Pero cuando Él dice, todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hay un poder en ese nombre, hermanos, que no somos, ya digo, conscientes de la autoridad, del poder, de la trascendencia que tiene el nombre de Cristo en una vida. Sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre personas que han sido desahuciados por la ciencia médica. Personas a las cuales se les ha dicho, nunca vas a cambiar, nunca vas a levantar cabeza. Cuando el nombre de Cristo actúa con poder y autoridad en la vida de esa familia, en la vida de ese joven, en la vida de esa persona, nunca más esa persona vuelve a ser la misma, porque es un nombre poderoso. No es un amuleto, no es una herradura ni una pata de conejo, es el nombre sobre todo nombre que el Señor Jesucristo nos dio para que lo utilizáramos. Y por eso cuando oramos terminamos diciendo en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder y autoridad. Y el diablo lo sabe y la iglesia también tiene que saberlo y recordarlo de vez en cuando. Por eso todo lo que hacemos en la vida, todo. Cuando oramos por la comida, cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por un viaje, cuando presentamos un culto, todo en la vida lo hacemos en su nombre, no en nuestro nombre. Porque ese nombre tiene poder y es el único nombre que el cielo reconoce. No es en el nombre de María, no es en el nombre de San José, no es en el nombre de San Pancracio, no es en el nombre de Pablo, de Pedro, no, es en el nombre del Señor Jesús. Y ese nombre tiene poder hasta hoy en día. Aleluya. No ha cambiado, no ha cambiado. ¿Con qué autoridad habéis hecho a este hombre andar? ¿Con qué autoridad lo habéis hecho? Quiero que sepáis que a ese autor de la vida, al cual crucificasteis y matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y para que os quede bien claro, ha sido en el nombre de Jesús de Nazaret que este hombre hoy está delante de vuestra presencia. Ellos sabían perfectamente que cuando la iglesia usa en el buen sentido de la palabra el nombre de Jesús, las cosas cambian. Si hay circunstancias en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en lo que sea, que no funcionan, que no cambian, que siempre están igual, ora en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y hoy lo hemos mencionado y lo hemos cantado porque creemos que es el poderoso nombre de nuestro bendito Salvador. Vamos a prepararnos en esta mañana para participar de la Santa Cena. Algunos hermanos van a pasar para ayudarnos a repartirla. Tal vez hay hermanos en este momento en sus hogares que si se quieren unir a nosotros y participar del pan y del vino, pues con toda libertad lo pueden hacer, sin ningún problema.
al contrario. Los hermanos que nos van a ayudar van a estar pasando un momentito, vamos a orar. Pueden permanecer sentados, no se preocupen, porque si no va a ser un jaleo. Vamos a orar, presentar este pan, presentar este vino al Señor y terminamos